Anarquismo. Aspectos relevantes. Influencia en el movimiento obrero. Tenemos varios aspectos. El primero tenemos influencia en el movimiento obrero. El anarquismo ha sido una fuerza significativa en el movimiento obrero, promoviendo la acción directa, la huelga general y la autogestión. Organizaciones como la CNT y la FAI en España desempeñaron un papel crucial en la lucha por los derechos laborales y la creación de estructuras autogestionadas. Aspecto 2. Participación en revoluciones y conflictos. Los anarquistas han participado activamente en varios conflictos importantes del siglo XX, como la Revolución Rusa y la Guerra Civil Española. En estos eventos intentaron implementar sus ideales de autogestión y libertad, aunque a menudo enfrentaron oposición tanto de fuerzas conservadoras como de otros movimientos revolucionarios. Aspecto 3. Relación con la violencia. La postura frente a la violencia es un punto de debate dentro de las corrientes anarquistas. Algunas la rechazan por completo, mientras que otras la consideran una herramienta legítima en la lucha contra la opresión. Aspecto 4. La Comuna de París, 1871, reformas significativas. Colectivización de fábricas y servicios públicos, enfoque en autogestión y horizontalidad, participación popular directa y descentralización del poder. Aspecto 5. Movimiento manovista en Ucrania entre 1917 y 1921. Objetivo principal: crear una sociedad anarquista basada en la autogestión y la igualdad social, la implementación de formas de democracia directa y colectivización de tierra y recursos. Enfrentamientos tanto de las fuerzas bolcheviques como de las contrarrevolucionarias. Aspecto 6. SA en Francia, origen y causa principal. Surgió en oposición a la construcción de un nuevo aeropuerto en la región de Nantes. Resistencia por parte de activistas, agricultores y ambientalistas, símbolo de resistencia y ocupación pacífica, inspiración para movimientos sociales globales debido a su enfoque en la defensa del medio ambiente, autonomía y resistencia pacífica. Aspecto relevante extra del anarquismo. Por aquí tenemos rechazo de la autoridad y el Estado. Un principio fundamental del anarquismo es su rechazo total a cualquier forma de autoridad coercitiva, incluida la del Estado. Los anarquistas creen que las estructuras jerárquicas son inherentemente opresivas y que la verdadera libertad solo puede lograrse a través de la autogestión y la cooperación voluntaria entre individuos y comunidades. ¿Pero qué es el anarquismo? Dice que cuando se habla de anarquismo se refiere a un movimiento político, filosófico y social que tiene como objetivo principal la abolición del Estado y de toda forma de gobierno, al igual que toda forma de autoridad, jerarquía social o control que la sociedad le pretende imponer a los individuos. ¿Cuáles fueron las reformas significativas por la Comuna de París en 1871? Colectivización de fábricas y servicios públicos con énfasis en autogestión y horizontalidad. Esa es la respuesta. ¿Cuál fue el papel de los anarquistas en la Guerra Civil Española? Respuesta: promovieron la autogestión y organizaron colectividades y fábricas autogestionadas
en Cataluña y Aragón. ¿Cómo responden los anarquistas a la crítica de la utopía incansable sobre una sociedad sin jerarquías? Respuesta. Abogando por la autogestión y la cooperación como base de una sociedad sin jerarquías. ¿Cuál es el objetivo del anarcosindicalismo? Respuesta. Crear una sociedad sin Estado ni clases donde los trabajadores controlen los medios de producción. El fascismo. ¿Por qué se dice que el fascismo es ultranacional? Respuesta. Por la exaltación extrema de la nación. ¿Qué representa el símbolo del fascismo? Respuesta. La autoridad y el poder. ¿Cuáles fueron los dos países donde el fascismo tuvo mayor impacto? Respuesta. Alemania e Italia. Bueno, aquí tenemos ideas destacadas del fascismo. Una de ellas es: valora la fuerza militar como un medio para expandir el poder nacional y como un símbolo de la grandeza nacional. Por otro lado tenemos: enfatiza la glorificación de la guerra y la militarización de la sociedad, expansión territorial como medios para demostrar la grandeza nacional. Por otro lado tenemos: promueve la veneración de un líder carismático considerado como la figura central que encarna los intereses y la voluntad del Estado. Por otro lado tenemos: el régimen fascista utiliza intensamente la propaganda para moldear la opinión pública y mantener el apoyo popular hacia el líder y su política. Por otro lado tenemos: el fascismo glorifica la violencia como un medio para lograr sus objetivos políticos y sociales, justificando represiones violentas contra opositores y minorías. Por otro lado tenemos: resalta la importancia del nacionalismo y el racismo por la generación del fuerte sentimiento en tanto al orgullo nacional. Y por último, busca controlar todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural de la nación. Esto incluye la supresión de la disidencia y la imposición de una ideología única. Puntos importantes de la Ilustración. Primero, racionalismo. La Ilustración promovió la idea de que la razón humana podía comprender y explicar el mundo natural y social, contrastando con la aceptación pasiva de las verdades relevadas por la religión. 2. Empirismo y método científico. Se valoró el conocimiento basado en la experiencia y la experimentación, fomentando el desarrollo del método científico. 3. Humanismo. Enfoque en el valor y las agencias humanas y en la búsqueda del progreso y la felicidad. 4. Escepticismo hacia la autoridad tradicional. Crítica a las monarquías absolutas, la Iglesia y las estructuras sociales tradicionales. 5. Liberalismo político y económico. Abogacía por la libertad individual, los derechos civiles, la democracia y el libre mercado. 6. Autores destacados. ¿De qué? Obviamente la Ilustración. Pensadores como John Locke, Montesquieu, Jean Rousseau,
y Immanuel Kant contribuyeron significativamente con ideas y teorías que moldearon la filosofía, la política y la educación. 7. Impacto en revoluciones y constituciones. 7. Impacto en revoluciones y constituciones. 7. Impacto en revolución y constitución. Las ideas de la Ilustración influyeron en la Revolución Americana y la Revolución Francesa, así como en la redacción de constituciones modernas. ¿Cuál es una característica principal del racionalismo promovido durante la Ilustración? Respuesta: la creencia en la razón como la principal fuente de conocimiento y verdad. ¿Qué idea política clave promovió John Locke? Respuesta: la teoría del contrato social. ¿Qué contribución hizo Montesquieu que influyó en la redacción de muchas constituciones modernas? Respuesta: la teoría de la separación de poderes. Globalización. Ideas principales sobre la globalización. 1. Interconexión mundial. La globalización ha permitido una mayor interconexión entre países en términos económicos, culturales y sociales. 2. Libre circulación de bienes y servicios. Uno de los aspectos fundamentales de la globalización es la libre circulación de bienes y servicios a nivel internacional. 3. Avances tecnológicos. La tecnología ha sido un impulsor clave de la globalización al facilitar la comunicación y el intercambio de información a nivel global. 4. Homogeneización cultural. La globalización ha llevado a una mayor difusión de valores, prácticas y productos culturales a nivel mundial. 5. Integración económica. La globalización ha promovido la integración económica entre países a través de acuerdos comerciales y tratados internacionales. 6. Desafíos medioambientales. La globalización también ha traído consigo desafíos medioambientales debido al aumento en la producción y transporte a nivel global. 7. Movilidad laboral. La globalización ha generado cambios en el mercado laboral, promoviendo la movilidad de trabajadores entre países en busca de oportunidades. Preguntas: ¿qué aspecto es una característica principal de la globalización? Respuesta: libre circulación de bienes y servicios a nivel internacional. ¿Qué ha facilitado la difusión de valores, prácticas y productos culturales a nivel mundial? Respuesta: homogeneización cultural. ¿Cuál ha sido un impulsor clave de la globalización en términos de interconexión global? Respuesta: avance tecnológico en comunicaciones e información. La Guerra Fría. Ideas principales. 1. Ideología y competencia ideológica. Conflicto entre el capitalismo liderado por Estados Unidos y el comunismo representado por la Unión Soviética. Competencia por influir en países de todo el mundo a través de ideologías opuestas. 2. Carrera armamentista. Competencia intensa por desarrollar armas nucleares y tecnología militar avanzada. Crisis de los misiles en Cuba en 1962. Punto álgido de la confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 3. Bloques militares y políticos. Formación de alianzas militares como la OTAN en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955. Polarización política y militarización de Europa y otras regiones. 4. Espionaje y guerra de inteligencia.
actividades de espionaje y contrainteligencia por parte de ambos bloques. 5. Conflictos por proxies. Guerra de Corea entre 1950 y 1953 y Guerra de Vietnam entre 1955 y 1975, como ejemplos de conflictos locales alimentados por la rivalidad entre superpotencias. Apoyo militar y económico a gobiernos y movimientos que se alineaban con cada bloque. 6. Carrera espacial. Competencia por la exploración y la conquista del espacio. La Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial Sputnik 1 en 1957. Estados Unidos respondió con el programa Apolo, que culminó con el alunizaje en 1969. 7. Descolonización y neocolonialismo. Luchas de liberación nacional en países colonizados, con ambos bloques buscando influencia en los nuevos estados independientes. Intervenciones militares y políticas en África, Asia y América Latina. Preguntas. ¿Cuándo empezó la Guerra Fría? En 1947. ¿Quiénes se enfrentaron en la Guerra Fría? La Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Cuál fue el primer conflicto armado que se presentó en torno a la Guerra Fría? La Guerra de Corea. El nacionalismo. Ideas principales. El nacionalismo como movimiento político e ideológico comenzó a tomar forma en Europa a finales del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. La Revolución Francesa fue un evento crucial en la evolución del nacionalismo europeo. El nacionalismo ha sido históricamente una causa importante de conflictos y guerras, incluyendo las dos guerras mundiales. El sentimiento de superioridad nacional y la búsqueda de la autodeterminación han llegado a enfrentamientos violentos entre naciones y grupos étnicos. El nacionalismo extremo ha sido un factor de genocidios y limpiezas étnicas, como en el caso del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de los Balcanes en la década de 1990. Los ejemplos del nacionalismo incluyen la xenofobia, la intolerancia, el aislamiento, las cruzadas militares expansionistas y la promulgación de políticas antimigrantes. A lo largo de la historia han predominado 4 tipos de nacionalismo que son el nacionalismo cívico, étnico, religioso y territorial. Preguntas sobre el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Respuesta. Es una ideología que enfatiza la identidad, la cultura y los intereses de una nación en particular. ¿Quiénes fueron figuras claves que desempeñaron roles importantes en la unificación de Italia? ¿Quiénes fueron figuras claves que desempeñaron roles importantes en la unificación de Italia? Giuseppe Garibaldi, Camilo Carbone y el rey Víctor Manuel II. El nacionalismo como movimiento político e ideológico, ¿en qué siglo comenzó a tomar forma en Europa? A finales del siglo XVIII. Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un periodo tumultuoso en la historia de Francia que tuvo lugar entre 1789 y 1799. Algunos de los aspectos más destacados incluyen: 1. La Asamblea Nacional Constituyente fue formada en 1789 por representantes del Tercer Estado, marcando el inicio del fin del absolutismo monárquico.
2. La toma de la Bastilla ocurrió el 14 de julio de 1789 y simboliza el inicio de la revolución, ya que los ciudadanos tomaron por asalto esta prisión real en París. 3. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada en 1789. Estableció los derechos fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad para todos los ciudadanos. 4. Ejecución de Luis XVI. El rey fue condenado a muerte por traición en 1793 y guillotinado, lo que marcó un punto crucial en la revolución. 5. El reinado del terror, bajo el liderazgo de Maximilien Robespierre, se llevó a cabo una represión masiva que resultó en miles de ejecuciones. 6. El Directorio. Este fue un periodo de gobierno inestable que siguió al reinado del terror, caracterizado por conflictos internos y corrupción. 7. El golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Napoleón dio un golpe exitoso para tomar el poder, poniendo fin a la Revolución Francesa y estableciendo el consulado. 1. ¿En cuántos estamentos estaba dividida la sociedad francesa? Pregunta, respuesta. La sociedad francesa estaba dividida en 3 estamentos que eran la nobleza, el clero y el pueblo llano. 2. ¿Por qué razón Francia entró en una crisis económica? Respuesta. Francia entró en una crisis económica debido a los gastos excesivos de la monarquía y las guerras en las que participó. ¿En qué año empezó la Revolución Francesa? El 14 de julio de 1789. ¿Quién era el hijo de la Revolución Francesa? Napoleón Bonaparte. ¿Cómo murió el rey Luis XVI de la Revolución Francesa? Guillotinado. Entonces es importante repetir estas preguntas. Voy a repetirla de nuevo. ¿En qué año empezó la Revolución Francesa? 1789. ¿Quién era el hijo de la Revolución Francesa? Napoleón Bonaparte. ¿Cómo murió el rey Luis XVI de la Revolución Francesa? Guillotinado.